La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo, con la participación del Espíritu Santo, según Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor, vean, y el amor de unos por otros creciendo. Aleluya. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Vamos al verso 11. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto a Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Palabra de Dios para su pueblo, tome asiento. Y mientras leí estos versos me acordaba de este cántico. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. 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 Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Y por qué digo esto, iglesia? Porque solo a través de Cristo que tú y yo tenemos salvación, que tú y yo tenemos oportunidad delante del Padre, que tú y yo podemos vivir con Él, para Él y por Él. Es gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Y es por eso que la fe es tan necesaria. Más bien, la fe necesita estar en la vida del creyente. Necesitamos la fe, porque por fe creemos que Cristo es nuestro Salvador. Por fe tú y yo creemos que Cristo nos perdonó. Por fe tú y yo creemos que todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Por fe tú y yo creemos que hemos sido perdonados. Por fe tú y yo creemos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por fe tú y yo creemos que hay una morada celestial para ti, para mí. Por fe tú y yo
prioridades, mi fe. Tu fe es una prioridad. Cultivamos nuestra fe. Pero si no la cultivamos, quiere decir que entonces no hay fe. La fe no está creciendo. Y algo tan importante que dice aquí en el versículo, dice que Pablo estaba contento. ¿Por qué estaba contento Pablo? Porque la fe de ellos estaba aquí floreciendo. Vean eso, y es por eso que la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras está muerta. Tú no te salvas por las obras, pero cuando tú tienes fe hay un producto. Hay una consecuencia, hay algo que se ve. Y dice Pablo, me siento tan orgulloso de ustedes, iglesia de Tesalónica, porque su fe está floreciendo. Gloria a Dios. Está dando fruto. Su fe está embelleciendo, se está abriendo. ¿Y cómo se estaba mostrando esta fe? ¿A través de qué? Del amor. Y el amor de unos por otros que crecían. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, qué bello es tú y yo poder entender lo poderoso que es la fe. Para aquellos que no saben, y voy a hacer un poquito de tal vez promoción, todos los miércoles tenemos oración en la iglesia, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y el último miércoles del mes tenemos una lección o un estudio bíblico acerca del tema del mes. Y este mes correspondió la fe. Y la hermana Zuli, que fue la que trajo el tema del miércoles, hizo un grandioso trabajo, realmente desglosando lo que es la fe. Aquellos que no estuvieron, pues no se los voy a repetir porque se la perdieron. Pero aquellos que estuvimos, realmente aprendimos la diferencia en todo lo que es la fe, porque la fe no es solo una sola cosa, viene de tantas raíces que significan multitud de cosas. Así que te animo, mi hermano y mi hermana, a que participes de estos estudios bíblicos que nutren nuestra alma, que nos hacen crecer, que aprendemos juntamente. Pero algo bien interesante, y me sorprendió porque yo y ella no hablamos sobre el tema, pero ella me dio el hincapié para la predicación del día de hoy. Porque ella habló sobre un tipo de fe bien único que muchas veces no lo conocemos, que se deriva de la palabra pistis, en el cual no es solo la fe de la creencia, sino que el artículo se convierte definiendo a nuestras creencias, a lo que yo creo, mi fe. Ya no es yo tengo fe, ¿ok? Yo tengo fe de que va a suceder, sino ahora es mi fe, mi creencia, lo que yo creo como cristiana. E inclusivemente, y es la manera en que en esa parte de la fe me voy a enfocar el día de hoy, en nuestra creencia como cristianos, la fe cristiana, ¿ok? Inclusivemente ya tocó el verso que acabó de leer nuestro hermano Jesús, que decía, la fe viene por el oír, que la palabra de Dios. Nuestras creencias como cristianos, nuestra doctrina como cristianos, no se cimentan sobre la nada, se cimentan sobre la palabra de Dios. La fe, escucha bien lo que dice ese verso de Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no tienes fe, pregúntate qué estás escuchando, a quién le estás prestando tu oído. Escucha bien. ¿Qué escuchas durante la semana? Tanto. ¿A qué le prestamos nuestros oídos? Tanto. Eva no solo cayó porque acá ella quiso ser, no. Eva cayó porque le prestó su oído a la persona equivocada. Escuchó lo que no
que capizan todo mi tema del día de hoy. Estamos culminando el mes de la fe. Vamos a entrar a otro mes nuevo y el pastor les va a dar el tema, ya está en el tema, pero es servicio a través de la gratitud. Y el día de mañana, es mañana el lunes 31, ¿verdad? Como cristianos celebramos algo grande. No celebramos el Halloween, celebramos la Reforma Protestante que sucedió ya más de 500 años atrás. El día de mañana celebramos una gran celebración, un gran evento, algo que movió, que causó un terremoto en el mundo entero. Así que, bien interesante cómo Dios une las piezas, porque vamos cerrando que la fe, al final del día, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo más fuerte, lo más esencial, lo que era el eje de la Reforma Protestante era que la Escritura, la palabra de Dios. Mira cómo Dios nos va juntando. Mira cómo Dios quiere hacernos entender, iglesia, que si somos ignorantes de la palabra, somos ignorantes de Dios. Lo dijo Santo Jerónimo. Si tú y yo no conocemos la palabra, no nos fundamentamos en la palabra, no conocemos a Dios. Amén. Entonces, veamos bien esto, porque es algo impresionante. El eje de la Reforma Protestante fue la Escritura, traída por un hombre que quiso rescatar su fe, su creencia. ¿Okay? Recuerden en qué raíz nos estamos basando el día de hoy. La fe bajo creencia. Un hombre llamado Martín Lutero que salvó, podemos decir salvó su fe. Su fe y la fe cristiana que estaban predicando en aquel entonces. Hace 500 años, como les acabo de decir, hubo un suceso que cambió la historia de la fe. Cambió la historia de la fe. Se cuenta y dicen que hay tres hombres en la vida cristiana que son los que más escriben libros de ellos. El primero, ¿quién creen que es? Jesús. Les voy a dar una pista. Jesús. El primero es Jesús, ¿ok? Más libros escritos son estos tres hombres en la vida cristiana. Primero Jesús. El segundo, ¿quién creen que es? Empieza con pa y termina con lo. Pablo. El segundo es Pablo. Y el tercero, ¿quién creen que es? Martín Lutero. Y el cuarto Juan Wesley, el pastor acá anda de metodista. El primero es Jesús, segundo Pablo y el tercero es Martín Lutero. Estos tres hombres son, dentro de la historia cristiana, son los que más se escribe de ellos. Yo no sé si tú entiendes, hoy no, mi predicación es a los padres, bueno, es para toda la iglesia. Pero cuando Martín Lutero nació, ¿acaso su padre, su madre, sabían la joya que estaban llevando en sus manos? Imagínense en eso. Ellos no sabían todo lo que iba a suceder más adelante, pero estaban criando una joya. Padres, ¿qué estás tú criando? Sería la pregunta. Y te digo, no le voy a hablar a los padres. Gloria a Dios. Pero fue un mensaje que surgió a través de eso. ¿Qué estamos criando? ¿Qué están criando? Así es. Joyas que pueden cambiar el mundo. ¿Para bien o para mal? Correcto. Pero continuamos con la historia. Amén, Sinaí. Continuamos. Dicen los historiadores que este fue uno de los eventos más significativos del occidente. El 31 de octubre, y no te voy a hablar toda la historia porque ya la conoces. Si no la conocemos, vayamos a leer. Hay tanto material de lectura sobre la Reforma Protestante. Pero rapiditamente. El 31 de octubre de 1517, algo significativo sucedió. Un terremoto sucedió en la iglesia, donde Lutero decide poner, ¿qué? Las 95 tesis, ¿dónde? En la puerta del castillo. ¿Y qué
qué eran estas 95 tesis? Para aquellos que no saben, las 95 tesis eran básicamente 95 cosas que Martín Lutero decía que estaban mal en la iglesia, que tenían que ser cambiadas. Y algo interesante sobre la vida de Martín Lutero es que él no quería ocasionar una reforma. Él no quería ocasionar una reforma, pero no le estaban escuchando. Por lo tanto, lo más fácil para él fue publicar esto para que todo mundo lo viera. Y te voy a llevar por qué él rescató su fe. Pero él no quería ocasionar una gran conmoción, un gran revolú, una gran reforma protestante. Pero mira lo que surgió de eso. Algo bien peculiar sobre la vida de Martín Lutero, y te voy a llevar a través de la vida de Martín Lutero y de otros dos hombres grandes dentro de la historia de la Reforma Protestante, porque esos hombres rescataron su fe. Dice que cuando Martín Lutero ya era grande, su papá quería que él fuese un abogado. Él quería que fuese un abogado y lo inscribió en la mejor universidad para que Martín Lutero fuese un abogado. Pero en ese entonces, cuando Martín Lutero iba caminando un día, iba a su casa en 1505, dice que él fue golpeado por un relámpago tan grande. Un relámpago le cayó encima. Y que en ese momento él dice, porque él su creencia era católico, él dice que él dijo: ayúdame Santa Ana, y si me ayudas me convertiré en monje. Al final del día, pues Martín Lutero sobrevivió y cumplió su palabra. Se salió de la universidad más hermosa, más podemos decir, más prestigiosa para ser un abogado, y se fue al monasterio para ser un monje. Para aquellos que no conocen la vida de un monje, la vida de un monje es una vida que muere a sus placeres, muere a sus deleites, olvida el mundo de afuera y solo se enfoca en ese tipo tal vez de vida sin nada. Pero algo interesante de la vida de Martín Lutero es de que Martín Lutero no podía entender cómo un Dios tan santo podía amarlo. Por lo tanto, Martín Lutero se enfocó tanto en castigar su carne, en castigar su cuerpo, en morir él para tan siquiera poder alcanzar la gracia de Dios en aquel entonces. Pero por más que él hacía, por más que él daba, por más golpes que él se daba, dicen aún que él duraba horas confesando todos sus pecados, tanto que hasta sus profesores le decían: por favor, Martín Lutero, cuando vuelvas a confesarte, trae pecados grandes, no traigas todas estas cosas, porque él quería liberar su alma de esa culpa. Él hizo tantas cosas, iglesia, para sentirse libre, para sentirse salvo, pero no encontraba la paz. No encontraba la paz. Pero un día, él entendió que no era si el pecado era grande o pequeño, sino si era confesado, abandonado y perdonado. Porque sabía que el más pequeño de los pecados sería borrado delante de Dios. Lo borraría a él delante de Dios, por muy pequeño que fuese el pecado. Por lo tanto, Martín Lutero entendió, llegó a la realización de que solo a través de Jesucristo, que solo a través de Cristo Jesús, él podía tener esa libertad, esa paz. Y ahí fue cuando empezó a meterse en las Escrituras. Él empezó a sumergirse en la Biblia. Y él empezó a ver cosas. Primero, él encontró la paz al meterse en las Escrituras. Pero dos, él encontró cosas que dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué me están diciendo a mí una cosa y la palabra de Dios me dice otra cosa? Y mira lo que sucede en ese entonces. Dice que en ese entonces la iglesia de Roma había entrado un nuevo papa y quería terminar de construir la basílica. Pero para construir algo necesitamos ¿qué? Dinero. Por lo tanto, ellos decidieron, y escucha bien, esto es increíble, se pusieron de acuerdo con los banqueros de aquel entonces. Obviamente no eran bancos, pero con la gente del que prestaba el dinero. Se pusieron todos de acuerdo porque iban a terminar esta basílica. Y fue cuando la idea de las indulgencias comenzaron a surgir.
Pero ahora las indulgencias no solamente eran para los que estaban muertos. Ahora las indulgencias también eran para los que estaban vivos. Las indulgencias no solamente las compraban la gente de los familiares que morían, sino también los vivos. Y las compraban por los pecados que ni aún habían cometido. Porque entre más indulgencias tú pagases, más rápido tú llegabas al cielo y terminabas de sufrir. Esto trajo la iglesia sobre el pueblo. Escuchen bien, esto trajo la iglesia sobre el pueblo. Esta carga trajo sobre el pueblo para poder sacar dinero del pueblo. Y cuando esto sucedió, Lutero dijo, no, esto no es lo correcto, esto no se hace así, esto no es verídico. Y es por eso que tanto fue el coraje de Lutero en contra de esto, que él dijo, yo voy a luchar. Y él habló y testificó y enseñó, pero no le hacían caso hasta que él publicó sus 95 tesis, el 31 de octubre. Lutero comenzó a mirar la Biblia una y otra vez. Su teología se desarrolló y empezó a ver más y más cosas que necesitaban cambiar en la iglesia, hasta que finalmente llegó a su punto culminal, podemos decir, y decidió hacer algo. Debemos entender que el centro de la reforma es el Evangelio, es nuestra fe. Amén. Pero hay algo interesante, que en la reforma, mayoría del tiempo, ¿a quién se escucha hablar? Martín Lutero. Pero hay hombres que prepararon el camino para Martín Lutero. Uno de estos grandes hombres fue 100 años antes que Martín Lutero. Su nombre era John Wycliffe. John Wycliffe en Inglaterra. Y él vivió y él comenzó a enseñar a su alrededor y enseñaba a sus estudiantes lo que era morir por la fe. Porque en ese tiempo era lo que sucedía. Aquellos que hablaban en contra de la iglesia, los mataban. Y no eran en contra de la iglesia verídica, en contra de una iglesia torcida, corrupta, que no estaba cimentada bajo la verdad. Aquella persona que quería hablar sobre su fe, ellos eran literalmente muertos. Ellos dicen que agarraron a este hombre y trataron de quebrantarlo, trataron de decirse que callase su boca, pero él no se quebrantaba ante las fuerzas de esa iglesia. Dice que él decía, ni por una capilla llena de oro me volveré atrás de la verdad. Sé que la verdad prevalece, que su poder es para siempre y habita en la eternidad con quien no hay distinción de personas. Gloria a Dios. Y dice que una de sus más grandes palabras o frases que se conoce de él es, oh Cristo Santísimo, así débil como soy, atráeme a ti, porque si tú no nos atraes, no podemos seguirte. Fortalece mi espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¡Qué hombres de fe! ¡Qué hombres! Y saben, iglesia, que ellos no pudieron quebrantar a este hombre, tanto que aún entregaron su alma al diablo. Dice que un día lo amarraron, lo subieron a una mesa en medio, le pusieron una corona sobre su cabeza con 3 demonios que competían por su alma y que empezaron a decir, encomendamos tu alma al diablo. Pero en cuanto él dijo, ellos decían, encomendamos tu alma al diablo, él decía, encomiendo mi alma a Dios. Amén. Encomiendo mi alma a Dios. Amén. ¿Cuál es la lección aquí? Que si eres un creyente, verdadero creyente de Cristo Jesús, aunque seas arrojado a las manos del diablo, sigues en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. No pudieron con este hombre. En sus 95 tesis, Lutero citó a este hombre. Y él citó lo siguiente. Juan Hus profetizó acerca de mí cuando escribía desde la prisión, que quizá ellos estaban rostizando
un ganso, escuchen bien, pero que en 100 años escucharían a un cisne cantar, al que no podrían silenciar. Y así es, si la voluntad de Dios lo permite. Y así fue. Gloria a Dios. El cisne fue Lutero. Gracias, Señor. Y se convirtió el cisne en el símbolo de la Reforma Protestante. Porque 100 años atrás John Hus había profetizado que un cisne se levantaría y terminaría con eso. Leer la historia de la Reforma, gente, aumenta la fe en lo que la palabra de Dios puede hacer cuando se deja correr en los corazones de las personas. Estos hombres, John Hus, John Wycliffe y Martín Lutero, eran hombres que rescataron su fe. Fueron hombres que independientemente lo que vino hacia ellos, lo que fue lanzado hacia ellos, ellos habían conocido la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, rescataron su fe. Rescataron su fe. Escuchaba a un gran maestro que tiene un libro excelente sobre Martín Lutero que decía: hoy en día los cristianos no quieren ni ofender a la gente por su fe. Vivimos tanto en una cultura que no queremos decir nada porque no sea que te vaya a ofender. Porque como yo creo esto, no sea que tú no creas lo mismo que yo y te me ofendas. Vivimos tanto en una cultura que cada quien tiene su verdad. Cada quien cree lo que quiere creer. ¿Tú crees eso? Ay, qué bueno, sigue adelante, yo creo esto. ¿Dónde están esos hombres como estos 3 hombres que no importaban que sus almas fueran encomendadas al diablo? Ellos sabían que sus almas le pertenecían a Dios. ¿Dónde están esos hombres que no les importaba presentarse contra cualquier cosa por con tal de predicar la verdad de Cristo? La Reforma Protestante no solo se quedó en una protesta, salieron las Biblias de allí. En aquel entonces las Biblias no estaban traducidas a nuestro idioma. Martín Lutero, John Hus, John Wycliffe, todos estos hombres se pusieron a trabajar con sus estudiantes, a traducir las palabras, porque ellos entendían que solo la fe venía por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y que toda la gente necesitaba tener este sagrado libro en sus manos, en su idioma, en su lenguaje. ¡Qué hombres, iglesia, que impactaron, que sacudieron las puertas del infierno! Y aún las puertas del infierno no pudieron contra ellos. ¡Gloria a Dios! ¡Vean eso! ¡Santo Dios! Y ahora en día vivimos despistados. ¿Tienes tu fe, hermano? Yo tengo fe. Fe invisible, porque por lo visto no se ve mucho. Iglesia, ¿escucharon el pasaje de Romanos? ¿Escucharon el pasaje que el hermano Jesús Saucedo nos leía? Benditos son los pies de aquellos que anuncian, el Evangelio. Benditos son los pies que comparten el Evangelio, que proclaman las buenas nuevas de salvación. Benditos son ellos. ¿De dónde tú tienes que rescatar tu fe? Iglesia, yo sé que se ha escuchado y se dice: estamos entrando en tiempos difíciles, pero iglesia, estamos entrando en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Yo le compartía a mi mamá este fin de semana. Yo tengo 2 trabajos. Trabajo para una agencia como entrenadora de éxito familiar, pero también tengo trabajo donde soy especialista de la juventud y trabajo para el condado. Y yo le decía a mi mamá, es un lugar para los jóvenes que han salido del sistema de la cárcel, pero también jovencitos que no tienen ni papá ni mamá y nadie los quiere aceptar y no hay ningún plan, solo nos los avientan y ahí lídenselos con ellos.
y vienen de trasfondos que, ¿para qué te cuento? Son cosas que hacen el corazón de lo pequeño. Niños de 12 años, niñas de 12 años, de 11 años, que no deberían de pasar por lo que pasa en la iglesia, que no deberían de sufrir lo que sufren. Y no te llego a cubrir todo lo que sufren. Violaciones, tras violaciones, drogas, tráfico humano. Y el sistema, ¿qué hace? El sistema no hace nada. El sistema no hace nada. No los avientan, porque no encuentran lugares para ellos. ¿Y quién va a querer a un niño así? ¿Quién va a querer a un niño así, todo lastimado? Créeme, iglesia, que a veces el mundo pinta. Y yo no tengo nada, yo completamente estoy de desacuerdo en contra del aborto. Estoy de desacuerdo. Pero la vida no solamente es la vida de un feto, la vida de un bebé en el estómago. La vida también se protege fuera del estómago. Amén. Gloria a Dios. No solo se protege cuando está dentro de la mamá, se protege aún más cuando está fuera. Amén. Y eso no te lo dicen. Se enfocan mucho en esta área, pero cuando salen, que el mundo los lastime. Pero yo le decía a mi mamá esta semana, no sé si ustedes están enterados, estamos luchando, y padre, les doy alerta, estamos luchando con una epidemia de una droga más fuerte. Ya no es la cocaína, ya no es la marihuana, ya no es ni siquiera la heroína, ahorita estamos luchando con una epidemia de fentanyl, ¿cómo se dice en español? Eso mismo. Fuerte, y esa droga es mortal. Tomadas a grandes cantidades, fumadas a grandes cantidades, es mortal. Y yo le decía a mi mamá, nosotros tenemos jóvenes que literalmente se drogan en sus cuartos. Nosotros hemos sacado paquetes de droga de aluminio de los cuartos de los jóvenes. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Padres, sus hijos están viviendo tiempos difíciles. Y como iglesia, y digo general, iglesia mundial, nos hemos dormido. Estamos esperando a que alguien más lo haga, que alguien más salga por allá, que alguien más lo diga. No, si Dios te ha puesto a ti, es para que tú rescates tu fe. Si Dios te puso, ahora sacerdotes de hogar, si Dios te puso a ti como cabeza de hogar, que qué bonito nombre, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta el nombre de cabeza de hogar? Si Dios te puso a ti en tu hogar, es para que rescates la fe de tu familia, para que rescates la fe de tus hijos. Madres, cuidadoras, las que nutren, las que aman, si Dios las puso en su hogar es para que rescaten la fe de su esposo, de sus hijos. Hijos, si Dios nos puso donde estamos, en las escuelas, es para que seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, rescatando la fe de nuestros jóvenes. Hablando, diciendo, ¿sabes qué? No importa. Cuando venía el rey Nabucodonosor y decía, ¿saben que los voy a aventar a un horno de fuego? Dale, Dios nos rescatará. Y si no nos rescata, Dios es Dios. Iglesia, necesitamos rescatar nuestra fe. ¿Qué nos está contando? ¿Qué nos está hablando el mundo? El mundo nos está ahorita hablando tanto del consumismo. Nos está hablando tanto, iglesia, tanto de una sexualidad tan abierta, tan desconocida, tan errónea y corrupta, que se está metiendo en las mentes de nuestros hijos, iglesia. Despertemos, rescatemos nuestra fe, rescatemos nuestras creencias. Pero recuerda una cosa, no puedes rescatar nada si tú no conoces cuál es tu fe. Y la fe la conocemos, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. 3 o
Inclusivemente yo le he estado pidiendo a la librería, pero yo tengo una deuda con la librería. Pero hay un libro que habla de eso. Yo no te pido que tú seas uno de esos hombres que sale. Gloria a Dios, si Dios te ha llamado. Imagínate, iglesia, que Dios llame a uno de nuestros jóvenes, a uno de aquí, y que Dios lo llame para revolucionar un nuevo avivamiento de nuestra iglesia. Gloria a nuestro Padre. Pero no te pido eso, yo te pido que empieces contigo, que empieces con tu hogar. ¿Qué creencias se han metido a tu vida? ¿Qué necesitas rescatar? La creencia de que no necesitamos comunidad. La creencia, porque después del COVID ya nadie necesita iglesia. La creencia de que yo puedo solo, de que no necesito depender de Dios. La creencia de que no tengo que dar cuentas a mis líderes. ¿Qué personalmente se ha metido a ti? ¿Qué creencia necesitas rescatar? ¿Qué fe necesitas rescatar? Aleluya. Y de ahí muévete a tu familia. ¿Qué fe necesitas rescatar de tu familia? Y de ahí vamos a la iglesia. Y con eso, iglesia, ¿sabes? Es más que suficiente. Aleluya, Señor. Santo eres Dios. 3 hombres rescataron su fe y vaya que la rescataron. Por ellos tenemos la palabra de Dios. Por ellos podemos ahora entender de que la salvación no se compra. Tú no compras tu salvación. Ni por muy buenos que seamos, compramos la salvación. La salvación nunca se compra. Ay, a un Dios tan santo, más bien le salimos debiendo, iglesia. Le salimos debiendo. Pero fue a través de Cristo. Aleluya, Señor. Que se hizo pecado por nosotros. Aleluya, Señor. Rescatemos nuestra fe. Lo hacemos. Hay que tomar coraje, iglesia. Hay un verso en Esdras 10:4 que dice: ahora sí Dios te ha dicho, levántate, toma coraje y hazlo. Sí, Señor. Y ha sido mi